Bien, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, profesor. Bien. En honor a los que ya están presentes y atendiendo a que estamos con un poco de retraso en el horario, vamos a iniciar el desarrollo de la clase de hoy, ¿sí? El profe Fermín me avisó, vamos a estar con el desarrollo de la lección número 4. Creo que tienen sus programas a mano, entonces vamos a estar comentando un poco sobre lo que es este principio de incongruencia, perdón, el vicio de incongruencia y el principio de congruencia. ¿Esto ustedes ya llegaron a desarrollar en clase o quieren hacer un pequeño repaso sobre la congruencia y la incongruencia antes de seguir avanzando? Yo creo que no estaría de más, profe, mencionar nuevamente un breve repaso para que todos podamos entender en el caso de que alguien necesite. Ok, bien. Voy a proyectar. Igual ustedes me van interrumpiendo cualquier cosa sin ningún problema. Solo que yo le escucho muy bajo, doctora, no sé si yo nomás, pero le escucho tan bajito. Los demás, ¿qué tal me escuchan? De pronto, al menos en mi dispositivo se escucha súper bien. Compañera Norma, ¿puedes alzar el volumen de tu dispositivo? Capaz sea eso. Ya sé, está en altavoz, todo. Bueno, No sé qué. si me esperan un rato voy a traer un auricular entonces para hablar más de cerca, ¿sí? Igual si de repente mi internet falla o es lento, les voy a pedir que los delegados me escriban a mi WhatsApp para avisarme si es que me falla la conexión. Voy un ratito a traer mi auricular y vengo. Bien, ahora qué tal me escuchan. Se te escucha bien, profe. Dale, este ya es el auricular de mis hijos. Sí, súper bien, profe. Bueno. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la congruencia y la incongruencia. Y les vuelvo a repetir, si mi internet falla, avísenme los delegados, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquitito sobre este principio. Vamos a hablar un poco sobre el principio de congruencia. A ver, gente, uno de los principios más importantes que nosotros tenemos al momento de analizar las sentencias judiciales, es este principio de congruencia. ¿Por qué les digo que es uno de los más importantes? ¿Por qué? Porque si hay un vicio de incongruencia, esto conlleva lo que sería la nulidad, la eventual nulidad de la sentencia definitiva emanada de un juez en primera instancia. Hay situaciones en las que existe la incongruencia. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes ya no me pude fijar bien el programa, pero se refiere mucho a lo que son lo que es extra, ultra y cifra petita. Es decir, a veces el juez no responde a las pretensiones de las partes, por lo tanto la sentencia no es congruente. Si no responde a las pretensiones de las partes, esto podría ser pasible de nulidad y se tendría que volver a dictar una nueva sentencia. Mediante el principio de doble instancia, es decir, el doble control, nosotros cuando un juez de primera instancia incurre en este vicio de incongruencia, el tribunal de alzada puede rever la situación, volver a revisar y si efectivamente hay algún vicio y efectivamente el juez no respondió conforme a las pretensiones de las partes, puede anular y se vuelve a dictar el fallo. ¿A qué me refiero cuando no responde a las pretensiones de las partes? Nosotros sabemos que si se inicia un juicio, va a haber un juicio sobre asistencia alimenticia, pero dentro de la sentencia de asistencia alimenticia, el juez termina otorgando también un régimen de convivencia o de relacionamiento. ¿Qué pasa ahí? Ninguna de las dos partes solicitó eso. El juicio o la cuestión versaba sobre la asistencia alimenticia.
quiere decir que su sentencia no fue congruente. Ahora, hay excepciones respecto a esta congruencia. ¿A qué me refiero a excepciones? Si nosotros tenemos un juicio de indemnización de daños y perjuicios y la parte actora solicita una indemnización de 100 millones por un accidente de tránsito, pero, 100 millones por daño moral, que es algo más subjetivo, pero el juez concluye que realmente el daño moral o lucro cesante, qué sé yo, es de 30 millones. Entonces, le condena a la parte demandada, pero al pago de 30 millones y no de 100 millones. Esa sentencia, ¿es congruente o no? Y ahí vamos a la excepción a la regla, porque sí es una sentencia congruente porque está dando lo que la parte actora pretende, nada más que el monto no es lo que realmente pretendía la parte actora. Ahora, para que esta sentencia sea 100% congruente, debe estar debidamente fundada y fundamentada por el juez. Es decir, el juez tiene que decir por qué está dando esos 30 millones, ¿sí? Si no está debidamente fundamentada, esto ya incurre en otro vicio, que no es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a desarrollar más adelante, pero hablando un poco sobre lo que es el principio de congruencia y hablando rápidamente sobre esto, nosotros tenemos, quiero saltear todo esto porque es un repaso como dijimos. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que hace al principio de congruencia, nosotros vamos a encontrar en todos los códigos. Vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, vamos a encontrar en el Código Civil, que es nuestra materia, encontramos en el Código Laboral, y como rápidamente encontramos este principio de congruencia ya a lo largo de la historia. Ahora, el artículo 403 del Código Procesal Penal habla de esto porque dice: la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre sentencia, acusación y el auto es decir, que no se puede apartar del procedimiento ni de las reglas establecidas dentro del proceso penal. Como les dije, el Código Procesal Laboral también en el artículo 225 dice lo siguiente: la sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas en juicio, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda en todo o en parte. ¿Qué quiere decir esto? El juez tiene que resolver conforme a las pretensiones de las partes o en base a la acción que fue deducida y por supuesto a los derechos que las partes están reclamando. Si el juez se aparta de ese camino, quiere decir que la sentencia no es congruente. Y vamos a lo que nosotros damos, porque Taller Jurisprudencia habla mucho sobre el Código Procesal Civil y sobre el Código Civil. El artículo 15 del Código de Organización Judicial dice que como deber del juez debe de fundar sus resoluciones definitivas e interlocutorias en la Constitución y en las leyes. Por supuesto, no podemos apartarnos del derecho positivo y conforme al principio de congruencia, ¿bajo qué? Bajo pena de nulidad, que es lo que les estaba diciendo en un principio. Y vamos a lo que nos interesa también, el artículo 159 del Código Procesal Civil, habla respecto a la sentencia definitiva en primera instancia. ¿Y qué es lo que dice? Un ratito. Dice: la sentencia definitiva de primera instancia destinada a poner fin al litigio debe contener, además, la consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior, y el juez, atiendan bien, deberá, si tienen Código Procesal Civil, lo bueno es que resalten o subrayen ya esta parte, porque esto les va a servir a futuro cuando ustedes sean abogados litigantes y salga una sentencia definitiva que ustedes no estén conformes, y cuando planteen el recurso de nulidad o de apelación que ya dieron en la elección anterior, creo, entonces ustedes van a saber bien, de conformidad al 159, qué es lo que ustedes van a atacar, la nulidad o van a apelar por algo que ustedes no están conformes.
Si ustedes van a solicitar la nulidad de esa sentencia, normalmente se debe basar en este artículo, en el inciso C, donde dice el juez debe decidir todas las pretensiones deducidas y solo sobre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Si el juez omitió alguna pretensión, se puede alegar que la sentencia es incongruente. Si el juez decidió sobre más cosas de las pretendidas, se puede decir que la sentencia es incongruente. ¿Por qué esto? Porque el juez, y es muy claro el artículo 159. María, ¿vos querés decir algo? Gracias. El juez debe decidir siempre sobre el objeto de la demanda y nada más que sobre eso. Y debe de decir si corresponde o no corresponde. Si corresponde debe decir por qué, es decir, debe fundar, y si no corresponde, igual debe decir por qué no corresponde. Lo mismo, no está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes a decidir el litigio. Y esto es algo muy importante. Yo no sé si hay funcionarios que trabajen ya en el Poder Judicial o Fiscalía o Defensoría aquí. A veces, cuando tenemos acceso a un expediente judicial, vemos que hay abogados que en su escrito inicial de demanda o en su escrito de contestación de la demanda, sus escritos son 20. Y nosotros nos ponemos a leer. Probablemente de esas 40 páginas, 10 páginas están relacionadas sobre el litigio. Y las otras 30 páginas da muchas vueltas en torno, pero no sobre el objeto de la demanda. Entonces el juez en ese caso, el 159 lo protege al juez y le dice, no estás obligado a hablar sobre las cosas que no tienen nada que ver sobre el litigio, pero sí, si hay algo relacionado sobre el litigio, tenés que hacer mención. Vamos a otro ejemplo. El juez debe de valorar las pruebas al momento de dictar sentencia, ¿sí? Y a veces vamos a ver que hay pruebas que no son conducentes. Se admitieron dentro del juicio por un principio de amplitud probatoria, pero vamos a ver que no guardan relación sobre el objeto de la demanda. A veces se piden informes innecesarios, a veces se hacen preguntas que no guardan relación al testigo, digo, se hacen preguntas que no guardan relación con el objeto del litigio. Vamos a valorar esas pruebas. ¿Por qué? Porque no son conducentes. Hay jueces que sí en un párrafo dentro de la sentencia definitiva dice esta magistratura considera que las declaraciones testificales de A, B, C, además de los informes, no son conducentes al litigio, por lo tanto no se hará el análisis correspondiente, ¿verdad? Hay jueces que hacen de esta manera, hay jueces que lo omiten, el 159 del CPC le protege al juez en ese sentido, pero también le impone o le obliga a analizar todas las pretensiones y solamente sobre las pretensiones de las partes. Hay veces que nos encontramos con un juicio muy complicado y vamos al de daño moral. Vamos a un juicio de indemnización de daños y perjuicios. Normalmente dentro de un juicio de indemnización tenemos el reclamo de los rubros por daño, daño moral, lucro cesante y podemos agregar 5 o 6 pretensiones más. El juez debe de resolver sobre todas estas pretensiones y no puede omitir ninguna de ellas, ¿sí? A eso se refiere. La congruencia proviene de la palabra concordar, coincidir. A ver, algo un poco más, dice, podemos definir a la congruencia, que es el principio, como la adecuación rigurosa, la conformidad precisa, la relación inmediata, que debe existir entre las pretensiones y oposiciones deducidas oportunamente por las partes y la sentencia. ¿Por qué dice esto, gente? Porque la parte actora tiene sus pretensiones, cree que tiene derecho a ciertas cuestiones, que es lo que está reclamando judicialmente. Y donde dice, esto no corresponde por A, B, C motivo y yo creo
que realmente esto debe ser rechazado. Ven ustedes que hay dos pretensiones. Están las pretensiones y están las oposiciones. Entonces el juez, ¿qué es lo que hace? Tiene que, así como ustedes ven las palabras que están subrayadas en pantalla, el juez debe de adecuar las pretensiones y las oposiciones dentro de una sentencia definitiva. ¿Cómo hace esta adecuación? ¿Cómo hace esta adecuación rigurosa? Por medio de la fundamentación y la fundamentación y la motivación de la sentencia definitiva. Francisco, no sé si querés silenciar tu micrófono o querés aportar algo. Gracias, Francisco. Como tengo el auricular me rebota mucho el sonido, discúlpenme. Otra definición también que tenemos sobre la congruencia consiste en que es una exigencia que obliga a establecer una correlación entre los grandes elementos que son la pretensión y la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez debe de fundar y argumentar debidamente y la sentencia tiene que estar debidamente motivada y esto debe ir acompañando debe de ir acompañado con las pretensiones de las partes, la valoración de las pruebas, los hechos, los derechos, y todo esto termina en la decisión, y la decisión es la sentencia definitiva. A ver, estoy tratando de... Eso sería básicamente lo que hablaríamos sobre el principio de congruencia. A ver. Ahora bien, tenemos lo que es el vicio de la incongruencia, que es la falta de congruencia. Ven ustedes que dice incongruencia, entonces es la falta de congruencia. Y esta incongruencia, que ya es el vicio, gente, puede manifestarse con tres elementos esenciales dentro del proceso. En relación a las partes, ¿qué quiere decir esto? ABC contra AB, o sea, actor A, actor B y actor C contra actor A y B. ¿Qué pasa si el juez solamente concede el derecho de A y B contra la parte demandada A? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó con los derechos de C y qué pasó con el segundo demandado que era B? Quiere decir que la sentencia falta aún, falta que todos los actores obtengan sus pretensiones y falta que el juez se expida en relación a todos los demandados. Por eso decimos que hay una incongruencia en las partes si es que el juez no hace mención sobre todas las pretensiones de las partes actoras y en relación a todos los demandados. También tenemos la incongruencia en relación a la cosa reclamada. Cuando esto ocurre, vamos al ejemplo de indemnización que es más fácil. La parte demandada reclamó dentro de un juicio de indemnización por daños y perjuicios, lo que es daño, lucro cesante, daño moral, distintos tipos de daños, y el juez solamente habla del lucro cesante y del daño, el daño en sí, no habla del daño moral, omitió el daño moral. Entonces ahí podemos decir que hay un vicio porque el juez no se expidió sobre todas las pretensiones de las partes. Y por último tenemos relación a los hechos de la litis, según otros, causa de la litis. Hay veces que los hechos son relatados de cierta manera, pero el juez da una valoración distinta o el juez da una interpretación distinta sobre los hechos, entonces también decimos que es incongruente porque no analizó todas las cuestiones. Y acá vamos a lo que, esto ya lo damos desde un principio, lo que es ultra, extra y cita petita, la incongruencia en relación a las partes. Esto puede ser por exceso, es decir, el ejemplo, se demanda a una persona por daños y perjuicios y la sentencia condena al accionado y a un tercero, ¿sí? Vamos al primer ejemplo que es en relación a las partes. Se le condena a alguien más que probablemente no fue parte del juicio, capaz que fue justamente un tercero, pero el juez dijo, no, él también tuvo algo que ver porque él estaba de copiloto. Entonces, ahí tenemos una incongruencia por exceso. Una incongruencia por defecto sería cuando se demanda
a la persona demandada. Tenemos también la incongruencia en relación a la cosa demandada respecto al objeto, lo que es por exceso. El ejemplo, ¿sí? Se reclama la entrega de un objeto específico, sin embargo el juez condena a la entrega de otra cosa y la entrega de una suma de dinero. Pero eso no era la pretensión de las partes. ¿Qué quería la parte? Ejemplo, que se le entregue ese tractor. ¿Y qué dijo el juez? No, vamos a darle ese auto del año 86 más 10 millones de guaraníes encima. Eso no era la pretensión. Entonces podemos decir que hay una incongruencia por exceso. También se da cuando el juez condena a que se pague una suma superior a aquella que fuera peticionada por el actor. Supongamos que el actor había solicitado en un juicio de cobro de guaraníes, la deuda era de 40 millones, pero el juez, sin decir por qué, condena al pago de 70 millones. Entonces tenemos algo que es por exceso. Por defecto, el ejemplo es cuando se pretende la entrega de dos o más objetos, el juez omite pronunciarse con respecto de una de ellas, ¿sí? Lo que decíamos, y también se da cuando el juez dicta sentencia condenando a pagar una suma menor a aquella que el demandado admitió expresamente a deudar. ¿Cuál es el ejemplo? La parte demandada dice, sí, yo le debo 20 millones. Cierto, es nada más que no puedo pagar todo ahora mismo en efectivo y contesta la demanda. Pero el juez, al momento de dictar sentencia, condena al pago de 10 millones nada más. Entonces, eso sería el ejemplo. Tenemos lo que es la incongruencia en relación a los hechos, cuando es por exceso. La sentencia resuelve una cuestión que no fue planteada dentro del juicio, que nadie debatió, que nadie objetó, pero el juez resolvió algo que no tenía nada que ver. Ustedes me van a decir, pero esto no ocurre. Sí ocurre con frecuencia, aunque no lo crean. Tenemos lo que es la incongruencia por defecto, cuando la sentencia omite resolver una cuestión que se planteó, el juez o el juzgador se olvidó, simplemente, supongamos, eran varias pretensiones, habían como 10 pretensiones, y el juez omitió una de las pretensiones. Y la mixta es cuando la sentencia resuelve una cuestión totalmente distinta a la presentada dentro del expediente. Ahora, ustedes dieron, si no me equivoco, en clase pasada los recursos. ¿Qué pasa si el juez omite una cuestión? Sí, se puede plantear un recurso de aclaratoria y el juez puede, dentro del recurso de aclaratoria, subsanar esa omisión. Pero ¿qué pasa si se plantea el recurso de aclaratoria y el juez rechaza esa aclaratoria? Entonces vamos y presentamos nuestro recurso de apelación y ahí es cuando Alzada, como relacionado a la elección 4, es cuando Alzada analiza si verdaderamente existió o no una omisión, si el juez resolvió una cuestión no planteada o si el juez resolvió una cuestión distinta o cualquiera de las otras situaciones que estuvimos viendo recién. Vean ustedes que, repito otra vez, la incongruencia puede ser en relación a las partes, en relación a la cosa reclamada y en relación a los hechos. Estos son los ejemplos que sería lo más común. Y tenemos estos pronunciamientos citra, ultra y extra petita. El citra petita es cuando se da menos de lo peticionado. El juez omite pronunciarse sobre alguna pretensión o defensa. Claro, como les dije, esto se puede subsanar por el recurso de aclaratoria, pero hay jueces que a veces rechazan este recurso de aclaratoria. Entonces el siguiente es el recurso de apelación para seguir peleando por nuestras pretensiones en caso de que fuésemos parte actora o demandada. Tenemos el pronunciamiento ultrapetita, disculpen, que es cuando se da más de lo peticionado. El juez concede aquello que es objeto de pretensión, pero da más de lo pretendido. En este caso, si la sentencia es nula y el recurso utilizado es el recurso de nulidad. Si vamos al fuero civil, es el recurso de nulidad o recurso de apelación y nulidad en subsidio. Si vamos al fuero laboral, por ejemplo, es solamente recurso de apelación, porque en lo laboral el recurso de nulidad viene implícito
a la apelación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros apelamos una sentencia laboral, el Tribunal de Apelación en el Laboral va a analizar si es nula o no y después va a analizar los agravios de las partes. Eso sería una pequeña diferencia entre laboral y civil. Les doy este ejemplo porque yo me encuentro prestando funciones en el fuero laboral, estoy como fiscal laboral, entonces doy a veces ejemplos laborales. Y tenemos el pronunciamiento extra petita, que es cuando se concede lo que no fue luego peticionado en un juicio. Y se resuelve sobre cuestiones que no fueron alegadas o pretensiones que no fueron realizadas. Es decir, nadie pidió eso, pero el juez le dio. Entonces ustedes van a decir, pero eso es medio difícil que un juez se equivoque así o que dé algo que no es. Y como les digo, son situaciones que también ocurren. El juez se pronuncia sobre lo que no fue materia de pretensión o no fue planteado por las partes, y en este caso la sentencia también es nula y va por vía del recurso de nulidad. Les decía a ustedes, reglas, a veces las partes dentro de un juicio de indemnización pretenden un monto de 30 millones y el juez simplemente da 10, o se pretende 30 millones y el juez da 50 millones, pero esto es porque debe de demostrarse dentro de un juicio que el daño fue mayor o menor. ¿A todos les sale bien el internet o solamente a Liz? No, profe, creo que está fluctuando. Ese fue mi problema al principio y por eso el micrófono ni el micrófono podía apagar. Está fallando, profe. Está fallando, profe. Yo la escucho entrecortada incluso. Profe, cuando comenzó esta ponencia, si puede repetir otra vez, por favor, de la indemnización que le da más y todas las cosas, porque ahí se congeló usted y como 15 segundos, 16 segundos, no sé cuántos segundos, pero no se le escuchó, se quedó congelado. ¿Ahora me escuchan bien? Se le escucha, profe. Dale, si se me va nuevamente me avisan. Ahora mismo sí. Ok, si se va nuevamente me pueden avisar por el chat o por mensaje que yo les voy revisando. El ejemplo que les decía era, hay excepciones a la regla, ¿cierto? El caso de las costas, como ustedes ven abajo mismo en pantalla, y el otro es el de indemnización o a veces cuando se reclama un monto. A veces nosotros dentro de un juicio de cobro de guaraníes o de indemnización pretendemos una suma muy elevada. Vamos al ejemplo de daño moral, porque nosotros no tenemos eso arreglado. El tema del daño moral es algo subjetivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir subjetivo? Que nosotros no podemos agarrar una regla y medir cuánto es el daño moral. No podemos agarrar una balanza y decir, bueno, vamos a pesar cuánto es el daño moral de la persona. No se puede tocar, entonces es algo subjetivo. Si una persona reclama 50 millones por daño moral, ¿le sale bien a ustedes la conexión o está lenta nuevamente? Ahí cuando usted comenzó a preguntar, comenzó a fluctuar otra vez, profe. Está fluctuando. Vale, Está interrúmpanme fluctuando. nomás si vuelve a fluctuar. Pero es general, Voy a probar creo, cambiar profe, no nuevamente. solamente el suyo. Creo que es general. Cuando da más gusto su explicación se corta. Increíble eso. ¿Cómo? Bueno, ahí vamos a probar qué tal sale. Como les decía, el ejemplo de daño moral. ¿Qué pasa
Si yo pretendo una indemnización de 50 millones por daño moral, pero el juez me termina condenando a un monto de 20, 30 millones por daño moral, o yo pretendía 20 millones y el juez me termina condenando 50, o sea, me termina condenando más. En ese caso, gente, son pequeñas excepciones, pero claro, la sentencia definitiva debe estar muy bien fundada, muy bien motivada, donde el juez explique el por qué da más o por qué da menos. Pero son raras excepciones. Igual esto es recurrible, igual la parte afectada puede decir esto es incongruente y un tribunal de alzada, que es el tribunal de apelación, va a decir si efectivamente es incongruente o no la sentencia definitiva, ¿sí? Porque a veces para nosotros puede ser que sí, el juez incurrió en un vicio de incongruencia y a veces puede ser que no. Entonces, igual lo ideal es siempre recurrir y analizar por medio del tribunal de apelación si corresponde o no. Por otro lado, sí, entrando, era un pequeño repaso sobre la congruencia y la incongruencia. Por otro lado, hablamos sobre lo que es ya la lección 4, el deber de congruencia y de alzada. ¿Qué quiere decir esto? Veíamos nosotros recién y decíamos, el juez tiene que resolver de acuerdo a las pretensiones, ¿sí? Pero ¿qué pasa con alzada? ¿Qué es alzada? Es el tribunal de apelación. ¿Y qué pasa con el tribunal de apelación? El tribunal de apelación puede resolver sobre cuestiones que no fueron apeladas y no. Yo les estoy spoileando nomás todo lo que es la lección. Si la parte actora planteó un recurso de apelación porque se consideró agraviada en el monto y solamente sobre el punto del monto, y la parte demandada apeló porque se consideró agraviado solamente sobre las costas, solo eso, entonces el tribunal de apelación puede volver a hablar sobre el fondo de la cuestión y no puede hablar sobre el fondo de la cuestión, solamente tiene que ver si el monto que apeló la parte actora, si el monto corresponde o no. Y solamente debe ver si las costas corresponden o no, porque es lo único que se agravió la parte demandada. ¿Qué pasa si el tribunal de apelación, que es el tribunal de alzada, el APQUEM, como dicen también en algunas sentencias, van a encontrar ese término? ¿Qué pasa si alzada se expide más aparte de los agravios de las partes? Esto nuevamente es apelable y el juicio ya va a la corte, donde la sala civil, en este caso si es un juicio civil, donde la sala civil vuelve a analizar si hay un vicio o no hay un vicio de incongruencia por parte del tribunal de alzada. Y ahí vamos. Voy a proyectar un rato. Ahí vemos lo que dice. El juez, o igual el tribunal de apelación en este caso, no puede, en primer lugar, el juez no puede luego apartarse sobre los términos en que quedó planteada la litis o en que quedó trabada la litis. Si la litis quedó trabada, vamos a un ejemplo laboral. Si la litis quedó trabada sobre el reintegro, sobre el derecho al reintegro o no del trabajador, el juez no puede hablar sobre la existencia de la relación laboral, porque la litis no quedó trabada sobre eso. Entonces debe hablar solamente sobre ese tema. Las pretensiones de las partes y los poderes del juez quedan fijados siempre en la demanda, en la contestación o en la reconvención, dependiendo de su caso, según el artículo 15, inciso D del CPC. Básicamente es eso. Y lo mismo, si nosotros hablamos del tribunal de apelación, el artículo 420 del Código Procesal, creo que anoté mal, sí, el 420 del Código Procesal Civil, un ratito, habla y establece cuáles son los límites que tiene el tribunal. ¿Y qué dice el 420? Les voy a leer. El tribunal no podrá fallar, y los que tienen Código Procesal Civil a mano
subrayen luego esto. ¿Por qué? Porque el día de mañana les va a servir si ustedes están disconformes con lo que resuelve el tribunal de apelación. Ustedes pueden volver esto a apelar. Entonces, les va a servir mucho el artículo 420 del CPC. Porque dice, tribunal no puede fallar sobre cuestiones que no fueron propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquellas que no hubiesen sido materia de recurso. ¿Qué quiere decir esto? Si no fue materia de recurso o apelación, el tribunal no puede expedirse sobre eso, sin perjuicio de lo dispuesto en el 113. No obstante, deberá resolver sobre los intereses, daños, perjuicios u otras cuestiones accesorias derivadas de la sentencia de primera instancia, que sería la excepción a la regla. Pero la primera parte del 420 es muy claro porque dice, tribunal no puede hablar sobre lo que no se debatió en primera instancia, ni mucho menos aquello que no fue objeto de apelación, o no fue objeto de agravio. Y ojo, fíjense ustedes que esto ocurre mucho en tribunal de apelación. Entonces, al término de clase les voy a dar un pequeño dato para que ustedes puedan buscar y investigar si les gusta o les interesa este tema. Bien, en pantalla vemos lo que ya les dije. Ahora, ¿qué pasa si el tribunal de alzada hace lo que tiene prohibido de conformidad al 420? Se puede declarar la nulidad de oficio y puede dictarse válidamente una nueva sentencia definitiva. Eso por un lado. Entonces podemos decir que este principio, que es el principio de congruencia, constituye una protección o constituye unos límites que se le pone al magistrado o a las facultades del magistrado. ¿Por qué les digo que esto es como un cerco, una valla, o son límites que se le pone al magistrado? Porque entonces el magistrado no puede resolver o no puede fallar menos ni en más de lo que fue debatido, o dejar de sentenciar sobre las pretensiones de las partes o sobre la materia del litigio. ¿Por qué surge este principio de congruencia que es como un límite para el magistrado? Porque anteriormente, y hablamos de cientos de años atrás, porque antes el juez era el que resolvía de acuerdo a lo que él quería y no tenía límites, las personas no tenían garantías ni protecciones. Entonces ahí es cuando la gente dice no, el magistrado tiene que tener unos límites, ¿cierto? Él es el que entiende las leyes y da el derecho a cada una de las partes o da el derecho a quien le corresponde, pero tiene que haber límites. Y ahí es cuando surge este principio de congruencia y dicen, bueno, puede hacerlo, pero en base a lo que las partes quieren. Puede hacerlo, pero en base a lo que la ley dispone. Y lo mismo pasa para el tribunal de alzada. Puede revisar la sentencia definitiva, pero solamente puede revisar lo que a las partes le agravia. No puede revisar más, no puede revisar fuera de los agravios, ¿sí? Y aquí tenemos lo que son los alcances y límites de los poderes del tribunal. El superior se encuentra limitado, el superior se refiere al tribunal de apelación, se encuentra limitado sobre el tema decidendum. ¿Qué quiere decir esto? Pero vamos otra vez al 420. No puede hablar sobre el fondo de la cuestión porque eso ya fue debatido. Solamente puede hablar sobre lo que ya se decidió en el juicio, sobre el tema resuelto. De las cuestiones propuestas por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, y eventualmente sobre hechos nuevos, pero el tema de hechos nuevos es una excepción a la regla, que pudiesen incluso agregarse en segunda instancia, siempre y cuando los hechos nuevos estén relacionados a lo que versa, al objeto del juicio. Por otro lado, otro de los alcances o límites también del tribunal es que el superior se encuentra limitado a aquello que es materia del recurso, tanto un apelantum cuanto un devolutum. ¿Qué quiere decir esto, gente?
solamente sobre lo apelado, el Tribunal de Apelación va a dar su devolución. Vamos al ejemplo, si yo apelé sobre las costas y la otra parte apeló sobre el monto, solamente sobre eso el Tribunal de Apelación puede dar su devolución o lo que considere pertinente. Siendo así, no puede exceder los límites que el propio recurrente estableció en el recurso, decidiendo sobre cuestiones que, aunque hayan sido resueltas en la primera instancia, en contra del recurrente, éste los ha excluido. Si para el tribunal es injusto, pero las partes no lo apelaron, el Tribunal de Apelación no puede hacer una devolución sobre eso. Solamente sobre lo apelado, solamente sobre los agravios, el Tribunal de Apelación puede dar su devolución. El punto 3 habla de que el superior se encuentra facultado por razones de economía procesal para resolver ciertas cuestiones, aunque las mismas no hayan sido objeto de pronunciamiento en la instancia anterior. Ejemplo, costas. Ejemplo, intereses, así como dice el artículo 420 del Código Procesal Civil, que es la excepción a la regla. Vamos a leer otra vez la última parte del 420. Ahora un ratito mientras que llego. El 420 dice: no obstante, deberá resolver sobre intereses, daños, perjuicios u otras cuestiones accesorias derivadas de la sentencia de primera instancia. Entonces, ese sería su alcance, puede hacerlo, el 420 le faculta. El punto 4 habla de que el superior no se encuentra limitado, por lo que ha resuelto el inferior en su sentencia. Esto quiere decir que el superior, si vamos al ejemplo del monto, se hizo lugar a la demanda de indemnización por 30 millones, la parte actora se agravia porque dice 30 millones es muy poco, la parte demandada se agravia porque dice 30 millones es mucho. Entonces, el tribunal no se encuentra limitado en ese sentido y lo que debe hacer es volver a hacer un análisis y ver si ese monto se ajusta a derecho o no, si es mucho o es poco. En ese sentido es que no se limita en cuanto a lo que dice la sentencia definitiva, porque él puede modificar, y si salimos del ejemplo de indemnización de daños y perjuicios, el juez puede, el Tribunal de Apelación, disculpen, puede conceder el recurso, puede confirmar la sentencia definitiva, puede revocar en su totalidad o puede revocar en parte la sentencia definitiva en base a lo que fue objeto de apelación. Otra cosa también, el punto 5, el superior carece de facultad para modificar la resolución, que es la reformatio impeditus. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, si el juez ya dijo hacer lugar a la demanda en cuanto a la suma de 30 millones, el Tribunal de Apelación no puede venir y decir no hacer lugar a la demanda si las partes no se agraviaron sobre hacer lugar o no hacer lugar, es decir, se agraviaron solamente sobre el monto. Entonces ahí es cuando dice carece de resolución, de facultad para modificar esta resolución si es que no fue objeto de agravio. Y tenemos lo que es el deber de congruencia también que pide el programa. Hablamos un poco de generalidades. Debe existir congruencia entre la sentencia y las peticiones de las partes. Vean ustedes que es lo mismo que les estoy diciendo desde que empezamos la clase. Si la parte actora quiere A y la parte demandada dice no, A no le corresponde, el juez solamente se tiene que expedir si corresponde o no lo que quiere, si corresponde darle esto a la parte actora o corresponde no darle esto a la parte actora. Es decir, tiene que haber una correlación o una congruencia, tiene que haber un sentido entre lo que piden las partes y entre la sentencia definitiva. Como siempre le digo a otros alumnos, un expediente judicial es como un cuento, como una historia. Para aquellos que tienen acceso a expedientes, yo les recomiendo verlo así.
estos conflictos son como una historia, porque uno viene la parte actora que empieza en la parte refuta todo esto, da la versión, da sus hechos, y luego se abre un periodo probatorio que es como una campaña, como una batalla campal. Cada una de las partes trata de demostrar sus aciertos, que tiene la razón, trata de demostrar sus verdades por todos los medios probatorios. Es una gran batalla que se termina esta batalla y viene por último lo que son las alegaciones, es decir, un último discurso por medio de los papeles, un último discurso en el que las partes dicen por qué ese derecho sí le corresponde o por qué el derecho no le corresponde. ¿Y cómo termina toda esta obra? Primera obra, lo que decían las partes, la segunda obra del teatro es el periodo probatorio, la tercera obra es los alegatos y termina con la cuarta obra, que es la última, que es la sentencia definitiva, donde toda esta obra se da por concluida. Entonces, todo esto tiene que tener una correlación. Cualquier persona, sea abogado o no, tiene que poder seguir esta historia y entender la historia. Y por supuesto, con la sentencia definitiva tiene que ser capaz de dar por terminada esa historia. Cuando nosotros decimos este final, es decir, esta sentencia definitiva no sigue la historia, o no, acá este final no fue lo que querían los actores principales al inicio de la obra. O acá lo que el juez dice no guarda relación con las vamos y decimos sí, acá no hay una congruencia, ese deber de congruencia del magistrado no se respetó. Y siguiendo un poco, hablamos de que el principio de congruencia exige que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que conforma el contenido real de la disputa, que es lo mismo que les estaba diciendo. Y este principio, lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, debe ser observado tal cual en segunda instancia. Y podemos decir que el tribunal de alzada o segunda instancia se encuentra más limitado otra vez, porque ahí ya el juez de segunda instancia ya no hace una valoración sobre todas las pruebas, sobre todos los hechos, no, sino que simplemente hace una valoración sobre los agravios formulados por la parte actora y demandada. Ahora, si la parte actora plantea un recurso de nulidad porque dice que la sentencia luego es incongruente, claro, el juez debe de valorar si la sentencia de Tribunal de Apelación debe valorar si el juez de primera instancia siguió todas las reglas de congruencia y hace un análisis de la sentencia definitiva. Y si el Tribunal de Apelación se percata que la sentencia definitiva tiene vicios, por supuesto, declara la nulidad de esa sentencia. El Tribunal de Alzada puede, consiguientemente, dictar o resolver sobre el fondo de la cuestión, o puede devolver los autos al juez que sigue en orden de turno para que vuelva a dictar una nueva sentencia definitiva, ¿sí? Eso dependiendo mucho, pero sí, a lo que voy es que el Tribunal de Apelación tiene las mismas vallas o las mismas cercas en cuanto a no puede hacer algo que no
las partes no están solicitando. Entonces tenemos que el resultado de esta tarea jurisdiccional de alzada o del tribunal de apelación, para que sea eficaz, debe necesariamente atender todos los agravios formulados tanto por la parte actora como la parte demandada, siempre y cuando esto no sea parte en forma prohibida de las pretensiones y oposiciones tal como se delimitó al principio. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense ustedes que dentro de una sentencia definitiva, normalmente la parte actora y la parte demandada no es que se agravian solamente sobre el monto y sobre las costas. Normalmente vamos a encontrar muchísimos agravios. La parte actora puede presentar 5 agravios, es decir, 5 cosas que consideran injustas, y la parte demandada puede presentar 4, 5 o 6 puntos que consideran también injustos. Entonces el tribunal de alzada debe de resolver cada uno de los agravios que las partes consideraban injustos. El tribunal de apelación no puede omitir ninguno de los agravios, ni tribunal de apelación no puede resolver sobre cosas que no fueron objeto de agravio, ¿sí? Les repito mucho esto para tratar de fijar los conceptos. ¿Y qué pasa si el tribunal de alzada no resuelve todos los agravios o resuelve cosas que no fueron objeto de agravio? Entonces tenemos lo que es la incongruencia por exceso en la alzada. ¿Qué quiere decir esto? La falta de congruencia. Entonces, efectivamente, el tribunal de apelación, si llegase a incurrir en el vicio de incongruencia, en este caso, la resolución dictada no se ajusta dentro del marco del recurso de apelación por exceder el alcance o porque las impugnaciones fueron otras y el juez resolvió otra cosa, entonces esto también es objeto de apelación o de nulidad nuevamente, pero ante el órgano superior de revisión, ¿sí? El 420 habla de eso que ya estuvimos leyendo, y en caso de tribunales de alzada, que son órganos superiores de revisión, el principio de congruencia se encuentra íntimamente enlazado con las denominadas cuestiones propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Y vuelvo a repetir, si las partes se agraviaron por A, B, C motivo, solamente sobre eso el tribunal o el órgano superior puede pronunciarse, de conformidad al artículo 420 que ya estuvimos leyendo. El artículo 113 también del CPC habla de las nulidades de oficio, habla de que la nulidad va a ser declarada de oficio cuando el vicio impida que pueda dictarse válidamente sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Si ya se objetó la sentencia definitiva porque había un vicio de incongruencia, entonces alzada puede declarar la nulidad de oficio. Es más, supongamos que la parte actora se agravia por ciertos puntos y la parte demandada se agravia por otros puntos, entonces tribunal de alzada, si se percata que hay un vicio de incongruencia y que la sentencia en sí, en líneas generales, luego no guarda relación con las cosas, entonces el tribunal de alzada puede declarar de oficio la nulidad, puede declarar la nulidad de oficio de esta sentencia porque incurre en vicios. A ver un poquitito, esto se hace por medio del recurso de apelación, que ya estuvimos hablando, donde el tribunal de alzada procede al análisis del recurso, ¿sí? Y primero se analiza si la sentencia es nula o no, y luego se resuelven los agravios. Si la sentencia es nula por incurrir en algún vicio, ya se declara directamente la nulidad de todo esto. Estoy tratando de ver algunos puntos más importantes para no retenerles mucho. Y sería básicamente lo más importante. Ahora, ¿qué les quiero mostrar? Un ratito. Aquellos que les gusta, les interesa mucho todo lo que son estos vicios
o qué es este principio de congruencia. Les digo algo, el principio de congruencia es uno de los más importantes, que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida profesional como abogados, o eventualmente si ustedes hacen la carrera judicial, el día de mañana son jueces, tienen que tener mucho en cuenta este principio de congruencia, y si ustedes son defensores o fiscales, tienen que tener mucho en cuenta también este principio. Entonces, ¿dónde pueden investigar un poco más? Aquellos que están viendo en pantalla, dentro de la página del Poder Judicial, ustedes van a ver acá, en la margen, en mi caso sería derecha, van a encontrar lo que son resoluciones judiciales, jurisprudencia, pero a veces cuesta un poquitito encontrar en estos puntos. Entonces, ¿qué hacen? Van al buscador del Poder Judicial, aquí arriba, voy a tratar de agrandar para que ustedes puedan ver mejor, aquí arriba, y escriben congruencia. O pueden escribir incongruencia. Y fíjense ustedes acá en pantalla, les va a salir muchísima jurisprudencia destacada para que ustedes puedan seguir leyendo más. Todo lo que yo le dije a ustedes, que fue muy básico, van a encontrar mucho más fundado, a profundidad, leyendo estas jurisprudencias, si es que a ustedes les interesa. Ven ustedes principio de congruencia, la violación del principio de congruencia, y van a encontrar bastante, y no solamente en el ámbito laboral, civil, sino que van a encontrar en el ámbito penal, porque a veces nosotros estamos un poco involucrados en la parte penal. Para aquellos que son penalistas o ya están en área penal, van a encontrar mucho sobre el principio de congruencia. Tenemos un libro que es La congruencia frente a figura no injuria, y van a encontrar jurisprudencia en sí, van a encontrar a montones para que puedan seguir leyendo, e incluso los fundamentos en este punto van a ser mucho más interesantes, más fundados. Así que no sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Estamos bien? Excelente, profesora. Dale. Me dijo el profe Fermín que hasta las 3 de la tarde teníamos clase. ¿Está bien, verdad? Excelente tema, profesora. Dale. Bueno, chicos, un gusto. Hoy me tocó reemplazarle al profe. Capaz que le voy a estar acompañando al profe, y cualquier cosa a las órdenes. Muchísimas gracias por acompañarme esta 1 hora, ¿sí? Gracias a vos, profe. ¿Qué clase, profesor? Gracias, profe. Que pasen bien.